Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a Canal Shinhan Forage, fecha 1 del 7, año en curso 2024, bienvenidos a todos. En el día de hoy vamos a hablar sobre una deidad bastante interesante, muy interesante, para trabajar con él. Y como ya habrán leído en el título, vamos a hablar del gran Choronzon. Ciertamente esta entidad, básicamente obviamente mística y espiritual, significa, desde mi punto de vista y dentro de lo que es la tradición esotérica, y especialmente en la magia ceremonial y en el sistema enoquiano, uno de los espíritus más interesantes de los Aetirs, que evidentemente, como bien manifesté, es propio del sistema enoquiano, ¿sí? Y muchos los considerarán un guardián, por ejemplo, de lo que es el abismo como tal, y por otros es considerado un demonio como tal. Ahora bien, para hablar de Choronzon, ciertamente es considerado una entidad que representa el caos primordial, lo que sería, por ejemplo, para la línea africanista, el famoso Eshu o Eshubara, que también es representativo del caos primordial, y también representa Choronzon lo que es la disolución del ego como tal. Choronzon ciertamente es descrito como un ser caótico y destructor, evidentemente, que habita en el abismo, que es una dimensión metafísica, si se quiere, que separa el mundo material de las esferas espirituales más elevadas, más allá de que convivamos todos en un mismo plano, ¿sí? Más allá de que en un mismo plano haya divisiones o esferas espirituales más elevadas. El abismo y Choronzon ciertamente son conceptos centrales dentro de lo que es la magia ceremonial y la tradición esotérica como tal, y especialmente en lo que es el contexto del sendero de la mano izquierda y el sistema enoquiano, como bien manifesté. Mucha gente cree o considera que el sistema enoquiano es pura y exclusivamente del sendero derecho. Sí, ciertamente lo es, pero dentro del mismo hay algunas subdivisiones en las cuales se puede trabajar tranquilamente con demonios propios del sistema enoquiano. Para elaborar justamente un material un poquito más completo en el día de hoy, no podemos dejar de mencionar que si bien Choronzon está asociado al abismo, debemos hablar del abismo como tal. Y ciertamente el abismo se refiere justamente o metafóricamente a una barrera o límite entre los reinos espirituales más altos y evidentemente el mundo material, conocido habitualmente como Malkuth. A ver, en la tradición enoquiana y en otras de la magia ceremonial se considera como un estado de conciencia o como una, pongámosle, una dimensión que ciertamente separa la existencia ordinaria de las esferas superiores de la divinidad y el conocimiento cósmico como tal. Y este concepto no es simplemente geográfico o físico, sino que más bien es psicológico y espiritual, representando claramente un estado de transición o de prueba para el mago que busca la iluminación espiritual. Se le atribuye la función de ser justamente, como bien expresé en líneas anteriores, el guardián del abismo. El abismo lo podemos considerar como una de las partes más profundas de lo que es el subconsciente como tal. Y a la vez actuando como una barrera o umbral entre, ya te digo, los estados de conciencia ordinarios y los estados de conciencia elevados o trascendentales, ¿sí? Y evocar a Choronzon implica enfrentarse a las fuerzas del caos y la confusión, evidentemente, así como desafiar y transformar la percepción y la identidad del individuo, que es evidentemente el mago, el cual cumple, ya le digo, funciones del ejecutante, llamador, peticionante, requiriente, etc. En las tradiciones esotéricas, evocar a Choronzon a través de atravesar básicamente lo que sería el abismo es considerado una prueba suprema de la voluntad y la convicción del mago. Requiere claramente una preparación mental y espiritual intensa, así como un profundo conocimiento de lo que son justamente los rituales y prácticas mágicas involucradas. Y Choronzon también se interpreta simbólicamente como el aspecto caótico y destructivo de la propia mente humana y del universo en sí mismo. Recuerden que en el ocultismo se considera que la propia mente del ser humano es su propio universo. Básicamente su naturaleza desestabilizadora y su capacidad para desafiar la percepción y podríamos decir que la comprensión convencionales lo convierten en un símbolo poderoso de transformación y renovación espiritual como tal. El rito de evocación o de invocación, si se quiere, depende conforme se aborde el sistema de Choronzon, es una práctica mágica literalmente avanzada y extremadamente peligrosa, ¿sí? Habitualmente en lo que es la línea del ocultismo se encuentra básicamente reservado para magos ya mucho más experimentados en la magia ceremonial y el ocultismo claramente como tal. Y no obstante, el conocimiento detallado sobre este rito y su protocolo específico puede encontrarlo incluso en alguna que otra obra o texto o apunte escrito
de, por ejemplo, Aleister Crowley. También Donald Tyson ha hablado un poco de Choronzon y otros magos también contemporáneos, ¿sí? Así que bien, el nombre de Choronzon en realidad tiene, vamos haciendo un poco de la etimología, Choronzon tiene múltiples interpretaciones y significados en diferentes tradiciones esotéricas. Y este caballero, Crowley, propio del siglo XX, lo describió como el demonio del abismo y lo identificó como una identidad que desafía la comprensión humana como tal, siendo una fuerza bastante destructiva pero también transformadora en el camino espiritual, que justamente puede ser, por ejemplo, evocada o invocada cuando se transita, por ejemplo, la noche más oscura del alma, video material que también está en el canal. Este caballero, este muchacho, Don Crowley, uno de los magos evidentemente más influyentes de lo que es el siglo XX, documentó ciertamente su encuentro, entre comillas, con Choronzon durante sus prácticas mágicas y fue en un desierto. No recuerdo el nombre del desierto, donde al menos él refirió haberse encontrado con este daimon, con esta entidad. Y esta experiencia ciertamente se convirtió en un punto crucial en su desarrollo espiritual y al menos en sus teorías sobre magia y autotransformación como tal. Choronzon no solo es visto como una entidad individual en la tradición esotérica desde mi punto de vista, sino también como un símbolo ciertamente poderoso de los desafíos internos y externos que enfrenta el buscador espiritual en su camino hacia la iluminación y el conocimiento espiritual. Y evocar a Choronzon implica ciertamente enfrentar los aspectos más oscuros y ciertamente también desconocidos de la propia psique y del universo como tal, obviamente en un intento por integrar y superar estas fuerzas en el proceso de autotransformación. Si tenemos que hacer una especie de resumen, podríamos decir que el abismo y Choronzon ciertamente son conceptos intrínsecamente ligados en la magia ceremonial y la tradición enoquiana, y representan no solo las barreras metafísicas o entidades espirituales, sino también símbolos poderosos de los desafíos y las pruebas que enfrentan los buscadores espirituales en su camino hacia la iluminación y evidentemente hacia la autotransformación. Su estudio práctica podríamos decir que requieren una especie de profundo respeto por la tradición esotérica, así como una preparación mental y espiritual rigurosa por parte del mago. Y esto me hace recordar, por ejemplo, a el gran mago Abramelin y su sistema, que ciertamente es un poco tedioso dicho sistema por el tiempo que conlleva, pero ciertamente todo sacrificio tiene evidentemente su fruto, por lo cual es un esfuerzo que amerita y termina dando ciertamente una complacencia a quien lo lleva a cabo. Por lo cual, bueno, ya les digo, en conclusión podríamos decir que Choronzon es una entidad mística y simbólica de gran importancia en la magia ceremonial y la tradición esotérica, ya les digo, representando el caos primordial. Y podríamos acotar que también a lo que es la confrontación con los límites del conocimiento humano y el espiritual. Y su estudio y práctica ciertamente son temas de interés y exploración para los magos contemporáneos, claramente, que buscan expandir sus límites de conciencia y comprensión del universo. Así que Choronzon es una deidad bastante interesante con la cual trabajar, y especialmente en lo que es, incluso también más allá de lo que es el sistema de tradición enoquiana, en lo que es la autotransformación, ¿sí? O sea, básicamente lo que es la alquimia en el ser humano como tal, o sea, en nuestra propia alquimia, más allá de las tres etapas normales que justamente están ligadas a lo que es el abismo como tal, como lo son la nigredo, el albedo y la rubedo, procesos alquímicos ya por tradición. Así que bien, Choronzon ciertamente es un espíritu extremadamente potente, ¿sí? Pero cada cual deberá en cierto modo primero les aconsejo que trabajen con otros, eso es lo que estaba pensando, trabajen con otros tipos de espíritus hasta tanto tengan ya una experiencia de por lo menos 3, 4, 5, 6 años, 8, para llamar una deidad como Choronzon. ¿Por qué? Porque si bien es extremadamente potente, encima está dentro de lo que es el sistema enoquiano, o sea, la línea izquierda dentro del sistema enoquiano, es un espíritu que más allá de la potencia trabaja con el subconsciente, y cualquier tipo de error que tengamos dentro del subconsciente, tarde o temprano se va a manifestar en el consciente como tal, y evidentemente puede traer varios problemas o graves problemas en lo que es la psique del ser humano. Entonces, para no quedar ahí medios
medios lelos o tololos o medios loquitos, como decimos acá en Argentina, hay que tener cierto cuidado con Choronzón porque una vez que transmutó en el subconsciente va a costar muchísimo arreglar o salvaguardar justamente cuestiones que se hayan transmutado, ¿sí? En ese aspecto de la conciencia. Así que mucho cuidado con Choronzón, pero ciertamente es muy interesante para estudiarlo e ir llevando una práctica simple quizás de momento, ¿sí? Ir llamando de a poco, quizás una sola vela, prenderle una vela, manifestarle que es una gentileza, un agrado, una cordialidad de nosotros para con él, ¿sí? Ya con el tiempo, ¿sí? Ya con un poco más avesado, más experimentados y demás, podemos ir ya realizando alguna que otra meditación suave de momento e ir evidentemente avanzando en complejidad, hasta en tanto, bueno, evidentemente tengamos ya una llegada propia a lo que es Choronzón como tal. Y una vez allí ya, bueno, ir trabajando. Le digo todo esto porque es un espíritu que al trabajar con el subconsciente puede ser peligroso, ¿entienden? Y evidentemente si trabajamos con Choronzón para nosotros, como un proceso alquímico, para quien es un poquito despierto, ¿sí? Tiene una señal de Wi-Fi un poco más amplia, tendría que darse cuenta ya que así como trabajamos con nuestro subconsciente, podemos trabajar con el subconsciente de terceras personas, ¿sí? Y modificar quizás ciertas cosas allí, ¿se entiende? Así que bien, todo ya les digo queda en la picardía del magista y evidentemente en los estudios que éste tenga. Les mando un cordial saludo, espero que el material les haya interesado, ¿sí? Quien quiera buscar información busque el tema relacionados a los autores que se hicieron mención, si quieren. Evidentemente se sugiere no copiar y pegar, sino que ir creando también sus propias ceremonias, ¿sí? Así que bueno, nada, espero que les sirva para seguir estudiando, avanzando, profundizando. Si tomen nota del nombre del Daimon, busquen información, armen sus carpetas, estudien, apliquen y vayan creciendo de ese modo. Si ya saben que en el canal es poco factible que yo ponga acá una ceremonia, un ritual como tal para que copien y peguen y vayan y hagan. No. Si piensen, razonen, analicen, sean analíticos, tomen sus debidos apuntes y nada, es estudiar y aplicar, pero de una forma gradual, como somos por lo simple hasta lo más complejo, ¿ok? Les mando un cordial saludo, que tengan todos un bonito día y ya nos estamos escuchando en breve. Un abrazo grande para todos.